Bueno, ¿se ve ahí? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, comenzaremos entonces. Hoy vamos a ver todo lo que se refiere a superficies en el espacio en su generalidad y al plano visto en el espacio en particular. Fíjense a qué le llamamos superficie. Cuando tenemos una hoja de papel, como todo cuerpo, tiene tres dimensiones. Va a tener un largo, un ancho y un espesor. Pero el espesor frente a lo que son las medidas de largo y ancho es nada, es, como le decimos en ingeniería, es despreciable respecto de esas otras medidas. Lo mismo pasa con el espesor de la piel de este globo. Eh, Se le puede considerar como una superficie sin espesor, o lo que sería un vidrio, en fin, cualquier superficie donde el, el espesor es despreciable respecto de las otras medidas. Y vamos a ver que las superficies las podemos clasificar en regladas y no regladas. Las regladas en desarrollables y alabeadas. Fíjense qué son las desarrollables. Las desarrollables. Supongamos que tuviésemos un cubo. Bueno, esto no es un cubo, es un cilindro. Pero, si tuviésemos un cubo, lo podemos desplegar de manera que queda toda una figura que después la podemos volver a rearmar. O el cilindro que también lo podemos desarrollar y quede como un rectángulo y dos círculos. O un cono. O sea, desarrollar, perdón, Gustavo, en el plano, ¿no es cierto? En un plano lo podemos extender a todas las partes de la figura y después volver a armarla, como quien desarma una caja de cartón, por ejemplo, un prisma. En cambio, las alabeadas, fíjense, el hiperboloide reglado de una hoja o el paraboloide hiperbólico, esos no las podemos desarrollar como lo hacíamos con las otras figuras. Después tenemos las no regladas, que ahí tenemos las superficies cuádricas y que veremos cuádricas de revolución y cuádricas no generadas por revolución. Esto lo vamos a dejar más para verlo en detalle la clase que viene. Entonces, como resumen, vamos a ver las superficies regladas desarrollables, en especial el plano. El segundo tema a desarrollar para la clase que viene, cuádrica de revolución y no revolución con centro de simetría. Y por último, en la clase siguiente, sin centro de simetría. Fíjense esta figura. Las generatrices son líneas rectas y las directrices, que es donde se apoyan esas rectas, pueden ser curvas o rectas. Por ejemplo, imagínense, le voy a ir a dos casos concretos más o menos cotidianos. Una es un toldo. Un toldo es, lo pueden ver como si fuese un segmento de recta que se desliza por los dos alambres de los costados. Esos dos alambres serían la directriz y van formando el plano, van desarrollando ese plano. Eh, Otro ejemplo cotidiano, no para todos, pero sí para los que están en arquitectura, sería cuando tienen un contrapiso y tienen que hacer la capa de nivelación, que le ponen las dos guías y con, con una Una barra, regla. con una regla, la apoyan en esas dos barras paralelas y van desplazándola para dejarlo liso. Esa sería una idea de un plano desarrollable.
O sea, el Después plano tiene, tiene directriz y generatriz recta. Las dos son rectas. exactamente. Como una pantalla de esas para proyectar, o no sé cómo se llaman esas cortinas que se enrollan. No me sale el nombre en este El momento. nombre, sí, esas cortinas, digamos, como si fuera blackout, que es una recta que la tira uno hacia Roller. abajo. ¿Cómo se Roller. llama? Roller, bueno. La recta, que el metal o el borde que está abajo del cual uno tira para desarrollarla, sería la generatriz. Y la directriz serían las de los costados, que en el caso de que van en línea recta, que todas son rectas, sería un plano de esa superficie. Y si se fijan en la figura de la derecha, o las figuras, acá tenemos superficies cilíndricas que son radiadas. Acá la recta no se apoya en otras rectas, sino en curvas, que pueden ser cerradas o abiertas. Y vemos que en la arquitectura hay superficies regladas por donde busquen. Por todos Es, lados. es- es Nos, cuestión de buscar y nos, Google les encuentra enseguida. nos tienen rodeados. En cambio, fíjense estas regladas pero alabeadas. Fíjense cómo ese hiperboloide con el rotar de una recta eh, va construyendo su forma. O en el paraboloide hiperbólico, donde tienen directrices que no son paralelas y la generatriz va desplazándose sobre esas directrices y va formando esas formas todas curvas en realidad, y que se aprovecha mucho para cubrir grandes luces con poco espesor, por lo tanto poco material. Estos dos casos, ¿podés volver un segundo, Gustavo? No, aclararles que esos dos casos que les ha mostrado Gustavo acá abajo, también vamos a ver que se pueden construir de otra manera, a través, tomándolo como una superficie cuádrica. Admiten dos formas de verlos. Les quería hacer mención a esta que está acá arriba de todo, no sé si la podés señalar, la laveada esa que está arriba. No, la ¿Está? del lado. No, la del lado. Fíjense que la línea que lo genera, la generatriz, es la que está más o menos vertical, ¿no es cierto? Ah, la Y generatriz, disculpa. la generatriz. Y la directriz, una es recta y la de arriba es una línea sinusoide, ¿no es cierto? Es una línea con curvas y contracurvas. Entonces, uniendo esas dos líneas con rectas, nos da esa superficie que es una superficie alabeada. Bien, eso nada más. Y acá viene la otra, Miren cómo va formando el hiperboloide. el hiperboloide. Y acá lo van a ver de una Ahora, forma similar, pero si el plano verde rotara alrededor de su eje, por la ranura, sin la recta, también aparecería un hiperboloide. claro, creo que acá Ok, salía eso. no me acuerdo. Miren un cilindro y ahora lo empezamos a torcer. Vamos a decir torsionar para que suene más Torsionar para que sea técnico. más técnico. Hablemos en difícil. Fíjense que acá tienen rectas hacia un lado y hacia el otro. Y lo que les decía el profe recién, ese corte que tiene una hipérbola, si, si ustedes lo hacen rotar Como está respecto del rotando ahí. eje de esa figura, también les da la forma. O sea que tienen dos formas de construirlo. Esa es la arreglada y la otra, girando la hipérbola, sería una cuádrica. Creo que está ahí estaríamos con
¿Ibas a decir algo, Ale? No. Bueno, eh, acá supongo que lo van a ver en estructura, si es que todavía no lo han visto. En este tipo de figuras no se trabajan a la flexión como una vía común y corriente o como una losa común y corriente, sino que son todas fuerzas de membrana. O sea, todas las fuerzas están eh, en el, trabajando en el plano de acción y no perpendiculares. Y, y eso hace que con muy poco espesor y muy pocos materiales se pueda cubrir grandes luces. Bueno, esto es una gran síntesis muy sintética, demasiado quizá, de cómo llegamos a que el plano es una reglada desarrollable. Pero no nos vamos a extender en eso porque el tema es demasiado largo como para llegar a eso. Bien, entremos de lleno al plano. ¿Sí? Siempre van a encontrar planos, van a encontrar cruces entre planos. Entonces la idea es que aprendamos a encontrar en un sistema de coordenadas cartesianas los puntos de cruce de cualquier plano con los ejes X, y Z y también con los planos coordenados X, Y, X, Z y Z. Recordemos que tres puntos no alineados en el plano, por ejemplo, el B y el C solos no definirían un plano, pero si le ponemos otro puntito por acá, ya entre los tres que ya no están alineados, sí definen un plano. El plano, por supuesto, es infinito hacia todos lados. Nosotros lo dibujamos en forma parcial nomás. También una recta y un punto que no esté incluido dentro de la recta, también entre los dos definen un plano. Dos rectas que se cortan o dos rectas paralelas, que no sean coincidentes, por supuesto, paralelas, también me definen un plano. Lo de los planos coordenados ya a esta altura del partido lo recontraconocen. Con X y con Y tenemos el plano coordenado XY. Con X y con Z tenemos el plano coordenado XZ. Y por último, con Z y con Y tenemos el último plano coordenado ZY. Lo que hay que acordarse siempre es que todos los puntos que están sobre el eje Y van a tener coordenada X igual a 0 y coordenada Y igual a 0. En cuanto este puntito se desplace hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda, ya va a aparecer una componente en X. Y si se desplaza hacia arriba o hacia abajo, va a aparecer una componente en Z. Pero mientras esté el punto sobre el eje Y, las otras dos coordenadas van a ser 0. Lo mismo pasa con el eje X. Mientras el punto esté sobre el eje, las dos coordenadas Y y Z van a ser 0. Si se desplaza un poquito hacia un lado o hacia el otro, ya va a aparecer la coordenada Y, va a tomar algún valor. Y si se desplaza hacia arriba o hacia abajo, también Z va a tomar valor. Y lo mismo pasa con Z. Mientras esté en Z, X e Y van a ser siempre 0. Eso es importante, es muy sencillo y es muy importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar para la resolución de ejercicios. Tienen que acordarse siempre cómo se grafican los puntos. Siempre es una terna ordenada, 3, 7, 0, sería X, Y, Z. Siempre en ese orden. Se vienen 3 en X, pasan una paralela al eje Y, se van 7 en Y, pasan una paralela al eje X, donde se cortan esas dos, tendremos el punto de coordenadas 3 para X, 7 para Y y 0 para Z. De ahí subirán o bajarán de acuerdo a qué valor tome Z.
Esto lo van a tener en el PDF que está en el aula virtual. No es tan importante que, que sepan esto exactamente. Lo que dice es que un punto o un segmento de recta para pertenecer a un plano tiene que ser perpendicular a un vector que es normal al plano, o sea que es perpendicular al plano y que su producto escalar da 0. Pero no nos vamos a meter en eso. Hacer todo este proceso nos lleva a esta ecuación que es la verdaderamente importante, que es la ecuación cartesiana del plano. ¿No? Tiene una componente A, que es una de las direcciones eh, de este vector, la componente B, que es otra de las direcciones del vector, y la componente C, y X, Y, Z son las componentes de cualquier punto de este plano. Así como vimos en circunferencia, en elipse, en parábola, que para que un punto pertenezca a una de esas curvas tenía que verificar una ecuación, acá se da lo mismo. Para que un punto pertenezca a un plano, tiene que darse que si uno hace A por X más B por Y más C por Z más D, todo eso nos dé 0. Suena más complicado de lo que es. Gustavo, hacer una aclaración, ¿podemos volver un segundito al gráfico? ¿Sí? Al anterior a este. ¿Más todavía? Claro, donde están los gráficos coordenados. No, decirles que me hizo ver recién cuando Gustavo les mostraba esto, hasta el tema anterior siempre hemos estado viendo nosotros figuras en el plano. ¿Mm? Ahora pasamos a la tridimensionalidad, entonces estamos con 3 ejes. ¿Mm? Nos vamos a manejar, digamos, por ejemplo, en cartesianas es muy similar, pero se agrega una tercera dimensión. Fíjense el plano XY, que siempre nosotros cuando veíamos líneas en el plano, como la elipse, por ejemplo, o cualquier otra sección cónica, lo veíamos en forma vertical, presentábamos el plano XY en la pantalla. Ahora, fíjense, está en perspectiva, como si fuera, tratamos de representar un plano horizontal, y a eso perpendicularmente viene el eje Z. O sea, nosotros ahora estamos saltando a las 3 dimensiones. Sí. Nosotros habíamos visto todas las formas de representar puntos que vimos en el espacio, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a trabajar con esos puntos en el espacio. Pero no se asusten que no vamos a ver acá coordenadas esféricas, No, cilíndricas. no, son formas de Vamos a utilizar representar únicamente las bases de las coordenadas cartesianas. Pero esos puntos en el espacio, fíjense, los ejes, si yo tomo el eje Y y el eje X, por ejemplo, me determinan un plano horizontal, el plano XY. ¿Mm? Y si tomo el Z con el Y, será otro plano, y si tomo el Y con el... Ahí está, eso. Y forman 3 planos coordenados. ¿Mm? Aunque, digamos, para tratar el tema que nosotros tenemos que ver plano, vamos a usar planos. O sea que tenemos que definir las cosas con lo mismo que estamos definiendo, ¿cierto? Pero ustedes tienen el concepto que son 3 planos, como si fueran hojas de papel, son entes, El piso y 2 paredes. claro, pero digamos, así graficados, recuerden que tienen 2 dimensiones y hay una que no lo tienen. No tiene espesor. Es tan delgado como su mente les permita imaginarlo hasta donde lleguemos. Entonces, si imaginamos el espacio lleno de puntos, como si fueran píxeles en una fotografía, el espacio totalmente lleno de puntos, cada punto en el espacio tiene una tríada coordenada. Lo que vamos a ver ahora es una ecuación matemática que sea capaz de representar todos los puntos que pertenecen a un determinado plano, referido a un sistema de ejes. Siempre referido a un sistema de ejes.
Para eso nos sirve el sistema de ejes, para encontrar una expresión matemática que represente a un determinado plano. Hoy vamos a ver plano. En otras clases vamos a ver otro tipo de superficies. Nada más. Bien, fíjense, vamos a partir de la incógnita. Nosotros vamos a hallar la ecuación cartesiana de un plano. ¿Qué conocimos de ese plano? Las componentes A, B y C de un punto, de un vector perpendicular al plano, que va a ser este 4, 3, menos 1, esto es A, B, C, y un punto y las coordenadas X, Y, Z de un punto cualquiera del plano, menos 1, 4, 3. Si reemplazamos eso en la fórmula, decimos, bueno, en vez de poner A, B y C, pongo 4, 3, menos 1. Y en vez de poner X, Y, Z, le pongo menos 1, 4, 3. Entonces me va a quedar 4 por menos 1, más 3 por 4, más menos 1 por 3, más D igual a 0. Entonces, única incógnita, ese valor independiente, ese término independiente de. Lo despejo, o sea, voy resolviendo 4 por 1 menos 4, más 12, menos 3. Lo resuelvo, me queda menos 5, menos 5 igual a D. Ahora, si llevo esto a la ecuación, dejo X, Y y Z como algo genérico y me va a quedar los tres parámetros de dirección que eran 4, 3 y menos 1 del vector, 4, 3 y menos 1, son los coeficientes de X y Z, X, Y y Z genéricos para que yo pueda poner cualquier punto del plano, y en vez de D le pongo ya el valor que obtuvimos, menos 5. Y esta es la ecuación del plano definido por el punto M y un vector perpendicular al plano. Ahora, dijimos que ese plano va a tener una intersección con el eje X, una intersección con el eje Y y una intersección con el eje Z. Si yo quiero saber cuál es la intersección con el eje X, yo sé que todos los puntos del eje X tienen coordenada Y igual a 0 y coordenada Z igual a 0. Entonces, si yo reemplazo Y y Z por 0, se me anula estos dos, o sea, 3y menos z se me anula porque y z son 0, y me queda 4x y menos 5 igual a 0. Y de ahí despejo. El menos 5 lo paso al otro lado, después x quedará igual a 5 cuartos. O sea, 5 cuartos es la abscisa, pero el punto de intersección es 5 cuartos, 0 para y, 0 para z. O sea, es tan simple como haber dicho, si estoy buscando intersección con eje X, anulo los otros dos términos en Y y en Z. Cuando quiero hallar la intersección con el eje Y, los que se hacen 0 son el término en X y el término en Z. Entonces los anulo y me quedan 3y menos 5 igual a 0. Paso el menos 5 para el otro lado, despejo la Y, me queda que la ordenada es 5 tercios. Y el punto de intersección será 0 para X, 5 tercios para Y, 0 para Z. Cuando quiero averiguar la intersección de ese plano con el eje Z, se anula el término en X, se anula el término en Y, me queda menos Z menos 5 igual a 0, paso el menos 5 al otro lado, el menos 1 que multiplicaba Z, lo paso a dividir, y me queda Z igual a menos 5. Esa sería la cota. Y el punto de intersección, 0 para X, 0 para Y y menos 5 para Z. O sea, fíjense que es muy sencillo, a pesar de todo este palabrerío que teníamos acá, se hace muy, muy sencillo ver la intersección con los ejes.
Fíjense, de esta ecuación, bueno, ahí decía 5/4 o algo así, si dividimos 1.25. Los representamos, la coordenada en X, la coordenada en Y, la coordenada en Z. Esos son los puntos de intersección. ¿Qué pasa? Si unimos A con B, nos queda la traza de ese plano con el plano XY. Si unimos A con C, nos queda la traza de ese plano con el plano coordenado X, Z. Y si unimos C con B, nos queda la traza de ese plano con el plano coordenado YZ. No es que el plano sea este triangulito, se extiende hacia todos lados, pero justo con los planos coordenados me va a formar ese triángulo. Y ese triángulo, esos segmentos van a pertenecer cada uno a una recta. Y ahora vamos a ver también cómo encontramos la ecuación de esas rectas. Es algo muy similar a lo que vimos en intersección con los ejes. Para encontrar la traza sobre el plano XY, si está en XY, quiere decir que no va la cota Z no va ni para arriba ni para abajo, o sea, Z es igual a 0. O sea que de esta ecuación del plano puedo eliminar Z porque Z es 0. Y me va a quedar 4x más 3y menos 5 igual a 0. O si quiero pasar el menos 5 al otro miembro, me quedará así. Esa, así de simple, han encontrado la ecuación de la recta que está en XY, o sea, la ecuación de la recta que contiene a este segmento. Así de simple han encontrado la ecuación. Si en vez del plano XY voy al plano YZ, lo que se hace 0 es la abscisa X, o sea, X igual a 0, me elimina este primer término y me queda 3y menos z menos 5 igual a 0. O si quiero, le paso el menos 5 al otro lado. Cualquiera de las dos está bien. Y esa será la ecuación de la recta que contiene a los puntos, estamos en YZ, sería a esta. Y para el plano XZ, lo que elimino es Y. Entonces me queda 4x menos z menos 5 igual a 0. O, por supuesto, puedo pasar el menos 5 al otro lado. Y esa es la tercera ecuación. Fíjense qué poquito que hemos visto en realidad. Hemos visto primero cómo obtener la ecuación del plano, que hacíamos, reemplazamos esos 4, 3, ¿se acuerdan? Y las coordenadas del punto para ver cuánto valía D, y con eso armábamos la ecuación. Luego vimos cómo esa ecuación corta cada eje, nos da un punto en el eje X, otro punto en el eje Y, otro punto en el eje Z, y luego vimos cómo que es la pantalla esta, que es cómo sacar la ecuación, las tres ecuaciones que son las trazas, sería la marca que deja ese plano al encontrarse con el plano XY, la marca que deja ese plano al encontrarse con YZ, y la marca que deja ese plano al encontrarse con XZ. Así de simple, no hay mucho más misterio en esto de los planos coordenados. Esto es algo que a veces cuesta entender un poquito, pero en realidad también es una pavada. Les confunde porque muchas veces no están acostumbrados a hacer despeje. Entonces el que tiene problema para despejar se le puede complicar, pero en sí no es problema. Ahora les explico qué es. Vamos a ver la ecuación del plano, la misma ecuación que vimos recién, pero esta se llama segmentaria.
Y fíjense, vamos a ver este ejemplo que es lo más fácil. Yo parto de esta ecuación y lo que necesito es una ecuación donde me quede las tres coordenadas x, y, z, el numerador, tres valores, tres denominadores, uno de cada una de esas coordenadas, a igualada a 1. Entonces yo tengo que pasar de esta que dice menos 2x, menos 3y, más 3z, menos 12 igual a 0, a esta que se llama segmentaria y que está igualada a 1. ¿Cómo se hace? Lo primero que voy a hacer es pasar este menos 12 al otro miembro. Fíjense, acá me quedaría menos 2x, menos 3y, más 3z igual a 12. Pero yo dije que tenía que ser igualada a 1. Entonces, ¿cómo hago para que este 12 se convierta en 1? Lo voy a dividir por 12. Si yo hago 12 sobre 12, me va a quedar igual a 1. Ojo, si acá fuera menos 12, tendría que ser menos 12 sobre menos 12, porque yo necesito que el 1 sea positivo. Pero si divido en un miembro, tengo que dividir también en el otro miembro. O sea, voy a dividir menos 2x por 12, menos 3y por 12 y 3z por 12. Y acá es donde se le suele complicar. ¿Cómo llegué yo a ese menos 6, menos 4 y menos 4? A ver. Yo necesito que x tenga coeficiente 1, que y tenga coeficiente 1 y que z tenga coeficiente 1. Entonces, ¿qué hago? El menos 2 del numerador lo voy a dividir por menos 2. Y al 12, bueno, y al 12 del denominador también lo voy a dividir por menos 2. Entonces, al hacer menos 2 por menos 2, me va a quedar 1 acá. Y al hacer 12 sobre menos 2, me queda este menos 6. Con y pasa lo mismo. Lo voy a hacer menos 3y, para que sea 1 lo tengo que dividir por menos 3, pero también al 12 lo tengo que dividir por menos 3. Entonces menos 3 sobre menos 3 me queda 1, y 12 sobre menos 3 me queda menos 4. Y con el último hago lo mismo. A este 3 lo divido por 3, a este 12 lo divido por 3 y me queda 4. ¿Qué tiene de bueno esta ecuación segmentaria? Que estos denominadores son justo abscisa, ordenada y cota de corte en X, Y y Z. Para el eje X menos 6, entonces acá me va a quedar menos 6 para X, 0 para Y, Z igual a 0. Bueno, acá no está, este dibujo parece que no responde a la ecuación, pero sería venirse acá y quedaría este punto. Sí corresponde. Acá está menos 4, acá está 6. Este punto es menos 6, 0, 0. Después, el menos 4 que tenemos acá es la coordenada de corte en Y. Este menos 4. Esto es Y, que es menos 4. X y Z serán 0. Entonces, para Y tendremos 0, menos 4, 0. Y para Z, 0, 0, 4. ¿Eh? El último denominador que es 4, queda X e Y igual a 0, y este es Z. Y acá me queda 4, 0, 0. Fíjense que apabulla un poco ver tantas letras y tanta deducción, pero
conseguir la ecuación segmentaria es muy fácil. Recuerden, el segundo término tiene que ser igual a 1. Para eso tuvimos que pasar el término d, que en este caso es menos 12, al otro miembro, y dividirlo por sí mismo, por el mismo valor de d. Y como dividimos en un lado, también tenemos que dividir en otro. Y después hacemos el denominador dividido el menos 2, el 12 dividido menos 3 y el otro 12 dividido 3. Y nos quedan los denominadores que nos dan directamente los puntos de corte del plano en cada X, en cada eje. ¿Ves ¿Quiere que acá? siga yo, Gustavo? Todavía no. Bueno, Deja así un poquito más. bien. Acá tomo el plano verde que tiene esta ecuación, 3x más 6y menos 4z más 2 igual a 0, que corta al plano XY según la traza F, que es parte de toda una recta, al plano XZ con la traza M, que es parte también de toda una recta, y al plano coordenado YZ con el segmento G, que también es parte de una recta. Esto se llama traza. Y a los puntitos estos se llaman puntos de intersección. Perdón, Gustavo, ahí fíjense que el azul, rojo y gris son los planos coordenados. El gris es el XY, el rojo es el YZ y el azul el XZ. El plano de la ecuación es el plano verde. Plano verde, todos estos planos, el gris, el rojo, el azul, el verde, se extienden hacia el infinito en todas las direcciones que tienen, las dos direcciones que tienen cada uno. Igual que los ejes. Los ejes se extienden, el Z hacia arriba y hacia abajo, y hacia la izquierda, a la derecha, lo mismo X. Y eso van a determinar que todo se extiende, pero lo que define al plano verde va a ser las características de esta porción que vemos acá con los puntos de corte con los ejes. Eso me va a decir cómo es el plano verde, que está ahí en ese octante y que tiene determinada inclinación. El plano verde queda definido por esos puntos de corte con los ejes. Eso nada más. Y si eso fuese por ejemplo, si fuese este plano, nosotros podríamos calcular esta superficie y darle un espesor a este muro, losa, como le quieran llamar, y calcular su volumen. Ya lo vamos a ver en un ejercicio de eso. Fíjense, acá, a ver si es el mismo. Sí, es el mismo. Acá tenemos la ecuación de ese plano. Lo primero que pide, determinar las interacciones de las intersecciones de ese plano con los ejes coordenados, o sea, estos tres puntitos. Después, las trazas, o sea, los tres segmentos, esos F, G y, a ver cómo le habían llamado, F, M y G. Después, determinar el perímetro de esos tres segmentos, la superficie de esa losa triangular, el volumen de hormigón necesario para materializarla y después, en base al peso específico del hormigón, calcular el peso de esa losa. Empezamos por lo más fácil, las intersecciones del plano con los ejes. Dijimos, para el eje X son 0y y 0z. Entonces, tachamos el término en y, o anulamos el término en y, anulamos el término en z, me queda menos 3x más 12 igual a 0. El 12 lo paso al otro miembro, el menos 3 lo paso a dividir,
me queda menos 12 sobre menos 3, x igual a 4. O sea que esta abscisa es de 4 y este punto es de coordenada 4 para x, 0 para y, 0 para z. Vamos a la intersección con el eje y. Con el eje y se anula x, ya que x es igual a 0, se anula el término en z, ya que z es igual a 0, me queda 6y más 12 igual a 0, paso el 12 al otro miembro, paso el 6 a dividir, menos 12 sobre 6, me queda y igual a menos 2. O sea que este menos 2 es la abscisa y este punto es de coordenadas 0 para x, menos 2 para y 0 para z. Para hallar este último punto, la intersección con el eje z, dijimos que todos los puntos que están sobre z tienen 0 para x y 0 para y. Entonces anulo los dos primeros términos, me queda menos 4z más 12 igual a 0. Paso el 12 al otro miembro, el menos 4 lo paso a dividir. Menos 12 sobre menos 4, 3 positivo. De 3 es la cota que tenemos acá. Y el punto de intersección es 0 para x, 0 para y, 3 para z. Así de simple. No se enrosquen mucho. Es tan simple como eso. Ahora pedimos la traza, o sea, la ecuación de la recta que contiene a los segmentos que se encuentran uniendo los puntos de corte. Para el plano XY es z igual a 0, o sea, para este plano coordenado XY no hay ni elevación ni depresión. Anulo el término en z, me queda menos 3x más 6y más 12 igual a 0. Y esa es la ecuación de la recta que contiene a este segmento. Para el plano YZ, o sea, forma el eje Y con el eje Z, se anula el término en X y me queda 6y menos 4z más 12 igual a 0. Esa es la ecuación de la recta que contiene al punto C y B. Y para el XZ, que sería el de, el de la recta que contiene a los puntos A y C, anulo Y igual a 0, me queda menos 3x menos 4z más 12 igual a 0. Vieron que es muy, muy sencillo. Quiero saber el perímetro. El perímetro es la suma de los lados. ¿Cómo calculo eso? Ustedes vieron en la clase anterior o la anterior que por Pitágoras extendido el espacio hacíamos diferencia de coordenadas, las elevábamos al cuadrado, o sea, el x de un punto menos el x del otro punto al cuadrado, más el y de un punto menos el y del otro punto al cuadrado, más el z de un punto menos el z del otro punto al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y teníamos eh, la, eh, el, el valor de este segmento CA. Pero fíjense que se puede deducir sin hacer tanta cuenta. Fíjense que CA es la hipotenusa de un triángulo que tiene por cateto esta coordenada, esta cota 3 que tenemos acá. Y por otro cateto esta coordenada 4. ¿Ve? Acá está Z y acá está Y. O sea que si yo hago 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, tengo esta hipotenusa. Para B, para este, también lo puedo hacer con el teorema de Pitágoras extendido, o puedo decir que es la hipotenusa de este triángulo, donde un cateto vale 2 unidades, el otro cateto vale 4 unidades, hago 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y me da este valor a B, que es de 4,472 metros. Y con, a ver, acá dice AB y acá dice AB.
Acá hay un error, uno de estos dos es AC. Con el otro también. Tengo La de este, abajo es AC. la de abajo es AC. Bien. Este cateto de 3 unidades al cuadrado más este cateto de 2 unidades al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y me da el último segmento. Una vez encontrado la longitud de los 3 segmentos, la sumo y tengo el perímetro de esta figura, que me da 13,078 metros. Si alguno se va perdiendo, por favor, interrumpa la clase y pregunte, ¿no? Yo, mientras nadie dice nada, yo calculo que están entendiendo. Ahora tenemos que calcular la superficie de ese triángulo. Habíamos visto que para calcular la superficie de un triángulo teníamos base por altura sobre 2, pero es medio difícil decir acá cuál es la altura. La base puede ser cualquiera de esos segmentos, AC, AB o CA, pero no tenemos la altura. La otra forma era decir lado por el seno del ángulo comprendido entre esos dos sobre 2, pero no tenemos el ángulo. Entonces nos queda el teorema de Herón. ¿Qué decía el teorema de Herón? Calculábamos primero el perímetro A más B más C, a eso lo dividimos por 2 y sacamos esto que llamábamos P semiperímetro, que en este caso da 6,539 metros, y luego hacíamos el producto de ese semiperímetro por el semiperímetro menos el valor de un lado, de acá 5 metros, por ese semiperímetro menos el valor del otro lado, que es 4,472, y por el semiperímetro menos el tercer lado, 3,606, le sacamos la raíz cuadrada y me queda que la superficie de esa losa es 7,81 metros cuadrados. Miren que seguimos con cosas simples. Suponiendo que esa losa fuera de 12 centímetros de espesor, si multiplico la superficie por el espesor, teniendo cuidado en usar la misma unidad de medida, si acá usé metros cuadrados, acá voy a usar metros, superficie por espesor me da el volumen. ¿Y por qué lo hago en metros y no en centímetros? Porque normalmente cuando uno pide el hormigón elaborado, lo pide en metros cúbicos. Cuando uno cotiza, cotiza en metros cúbicos. Entonces, sí me conviene trabajar con unidad metro. Y ahora quiero saber cuánto pesa estos 0,9372 metros cúbicos. Entonces, bueno, el peso específico del hormigón es 24.000 newton por metro cúbico. Y peso específico igual a peso sobre volumen. Volumen lo conozco, es 0,9372. Peso específico también es dato. Simplemente despejo el peso. Me queda peso específico por volumen. Y así tengo que mi losa pesa 22.492,8 newton. Les dejo para su memoria de cuando estudiaron física, por si lo quieren pasar a toneladas, cuál era la equivalencia entre newton y kilos o toneladas. Eso se lo voy a dejar a ustedes, que seguro tienen la física fresquita, fresquita. Y tienen que decir que sí, porque tengo a la profe de física al lado que se enoja. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos estado viendo. Hemos visto el plano, la ecuación cartesiana, que es la que dice A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Y hemos visto la segmentaria, que era la que estaba igualada a 1 y que los denominadores nos marcaban directamente el corte con el eje X, o sea, la abscisa, el corte con el eje Y, o sea, la ordenada, y el corte con el eje Z, o sea, la cota. Y
vimos que lo que más nos interesaba era saber la intersección con los ejes coordenados, que son puntos, y la intersección con los planos coordenados, que son rectas. ¿Querés seguir vos acá, Alejandro? Bueno, Dejo de compartir. deja de compartir. El plano. No, creo que se han dormido todos. Sí, y yo no sé si están viendo ahí o no. Sí, perfecto. Sí, Se profe. ve, ¿Sí? se ve, Bien. se escucha. Bueno, pues yo lo veo diferente. ¿Qué número estábamos? Bueno, Ah, no lo sé. que pasa es que estás viendo un PDF vos ahí. Ah, claro. No estás viendo, por eso se ve raro. A ver si. Tenés que Ahí descargarlo. está, ahí está. Ahí No, está. está descargado, está Ah, bueno. descargado. Wait a moment. Opa, Perfecto. ahí estamos. Bueno, entonces, retomamos desde acá. Hemos visto el plano, superficie en el espacio. Recuerden que para poder definir una superficie recurrimos a un sistema de ejes coordenados en el espacio. Con esos ejes, tomados de dos, se forman los planos coordenados. Entonces, definimos una superficie en el espacio a través de los puntos en donde esa superficie intersecciona con cada uno de los ejes. Y también hemos visto que al cortar un plano con otro, determinan una línea, una recta, como cuando se intersectan dos paredes, ¿no es cierto? Forman el ángulo, un rincón. Bueno, entonces, marcando los puntos de intersección son los que vamos a obtener una ecuación. Esa ecuación representa todos los puntos del espacio que pertenecen al plano. La ecuación tiene dos formas, es la misma. La transformamos, la vamos trabajando matemáticamente y tenemos la cartesiana y la segmentaria. Es la misma ecuación presentada de dos maneras diferentes. Con una nos sirve para una cosa, con otra nos sirve para otra. Con la ecuación cartesiana, que está generalmente igualada a cero, podemos sacar las trazas, que son la ecuación de esas rectas, que contienen la marca que dejan cada plano al intersectarse con los planos coordenados. Y de la otra, de la segmentaria, los denominadores de cada una de las tres fracciones, si es que están las tres presentes, nos dan los puntos de corte con cada eje coordenado. Bien, entonces estos a grandes rasgos, miren, está muy bueno porque sintetiza lo que hemos visto hasta ahora. Ahora pasemos a ver ejemplos, ejemplos de qué pasa si esa ecuación le falta algunas de los términos, no está completa. Y cuando no está completa, no quiere decir que no sea un plano, es un plano, pero la ecuación ya nos está diciendo de antemano que tiene una determinada característica. Entonces, fijémonos acá. Cuando falta el término X, por ejemplo, y D, el término D no es igual a 0, o sea, hay D, tenemos D acá, que en este caso es 5. Pero fíjense, no hay nada con X. Entonces, al tener D, me está diciendo que el plano en cuestión no pasa por el origen. No quiere decir exactamente que 5 sea la distancia del origen al plano, no lo tomen de ese modo. Pero al haber un valor aquí, ese valor me está indicando que el plano no está, el punto que es origen del sistema no es un punto de ese plano. El plano pasa más allá, más acá, pero no pasa por el origen. Y al no tener ningún término con la variable x,
con la coordenada X, quiere decir que no lo corta al eje de las X. Entonces, si no corta al eje de las X, quiere decir, la única forma de que no corte es que sea paralelo, se extienda hasta el infinito y hasta el menos infinito y más allá, veremos que nunca se van a cortar. Entonces, ese plano es un plano paralelo al eje. Acá hay algunos, fíjense, esquemas. El eje X estaría perpendicular a la pantalla, tal cual lo estoy viendo yo. Ahí donde está la punta del cursor, perdón, ahora se me cerró, ahí. Ahí iría, imaginen un eje que es el eje X, que viene desde donde yo estoy viendo hacia la pantalla, pasa por acá, por la punta, por el 0, 0, y sigue para atrás. Y este es el plano visto de costado, esta línea lila, que se va a extender hacia mí y hacia el fondo de la pantalla, pero nunca, siempre va a ser paralelo al eje X. Acá hay otra visión, fíjense, este es el eje X y este es el plano. Una parte, yo estoy graficando una parte del plano, porque, bueno, mi pantalla es limitada, pero imaginen que este plano se extiende hacia adelante, hacia nosotros, que lo estamos viendo, hacia atrás, bueno, aquí puede ir hacia arriba, igual que la línea, esta línea violeta, y hacia abajo. Se puede extender en las dos direcciones, en los dos sentidos, digamos, pero siempre va a ser paralelo a este eje X. Esta es la ecuación del plano, de un plano, que cuando yo miro la ecuación, digo, como tiene un término independiente, sin ninguna de las tres variables, quiere decir que no contiene al origen. Y como falta X, el plano es paralelo a X. Ahora, hay infinitos planos paralelos a X, porque puede haber planos más acá abajo o más acá arriba, que no contengan al origen y sean paralelos a X. Este plano tiene esa característica y es el plano que tiene 2i más 4z más 5. Este es ese plano y no otro. Entonces, al ver la ecuación yo puedo saber ciertas características que tiene el plano en cuestión. Cuando tiene x, y, z y término independiente, es un plano como los que vimos anteriormente. Un plano en el espacio que no pasa por el origen y que, no es, y que corta los tres ejes. Cuando está faltando una de las variables, ¿qué quiere decir? Que a esa variable es paralela. Vamos a ver, perdón. Acá, por ejemplo, fíjense, 3i más 3z menos 2 igual a 0, es la ecuación de un plano, falta el término que contiene x, entonces es paralelo al eje x. Ya hay otras, vamos a ir más rápido, pero hay esta diapositiva, quería mostrarle, esta que está acá, fíjense. Acá tenemos el plano en gris, el plano sería el XY. El eje Z, y fíjense, este plano verde corta el sistema de ejes solamente en este punto rojo, al eje X, en el punto creo que menos 6, no alcanzo a ver bien, y corta, perdón, al eje Z en el punto 4, positivo. Fíjense que no corta al eje Y. No corta el eje Y porque es paralelo a él. Si yo me extiendo hacia la izquierda o hacia la derecha, el plano y el eje van a seguir siendo paralelos. Nunca se van a tocar, por lo tanto no hay punto de corte. Y lo que define a un plano en un determinado sistema de ejes en el espacio son los puntos de corte. Si no hay punto de corte, con el eje X quiere decir que el plano es paralelo. Bien. Si no tuviera el término independiente, por ejemplo, en este caso menos 12, estamos en el mismo caso anterior. Tenemos dos términos, falta uno, acá en este caso falta el término con la variable y, por eso es paralelo a y, y no estuviera el término independiente, ese plano, ustedes imagínenlo,
que lo acercamos al eje Y, lo acercamos con la misma inclinación, ¿no? Sin variarle la inclinación, yo lo pudiera presionar al plano desde arriba, digamos, y lo voy acercando al eje Y, lo voy acercando tanto que en un momento el eje Y va a formar parte del plano. Entonces el eje Y es una de las infinitas rectas que contiene el plano. Cuando la recta del eje queda incorporado al plano, desaparecería este menos 12. Quedaría, por ejemplo, menos 2x más 3z igual a 0. Esa es la ecuación de un plano, como este que vemos en pantalla, pero que pasaría por acá, que contendría al eje Y. Contiene al origen, porque el origen es un punto del eje Y, es un punto en común entre los tres ejes. Por lo tanto, pertenece al eje Y. Y en ese caso, cuando nosotros no vemos el término independiente, quiere decir que no hay desplazamiento y que pasa por el origen. Si encima falta una de las variables, quiere decir que contiene al eje que está ausente. Es contenido por el plano. ¿Bien? Bueno. Cuando falta el término I y D no es igual a 0, bueno, eso ya lo vimos, que el plano es paralelo. ¿Lo ven, alumnos? Yo quiero que me digan si hay alguien ahí que si lo pueden ver, porque es un ejercicio, estamos trabajando en 3 dimensiones, saltando a las 3 dimensiones con figuras, entonces a lo mejor nos cuesta un poco ubicarnos en el espacio. No en el espacio, sino en la representación que nosotros hacemos en el plano del espacio. Porque a lo mejor en el espacio es más fácil ubicarse. Bien. No hay ningún inconveniente, ¿seguimos? Bien. Entonces, fíjense, acá los puntos de corte, yo los voy a obtener de cualquiera de las maneras que hemos visto, eliminando, digamos, una de las variables se hace 0, la de espejo, de acá, de la ecuación cartesiana, o si no, obtengo la segmentaria y los denominadores de la segmentaria, en este caso son 4 y menos 6, fíjense que acá hay un menos. Si yo tengo un menos que antecede a la fracción o que antecede al numerador, yo puedo ponerlo al menos en el denominador y dejar positivo arriba. De esa manera yo voy a saber que es en x menos 6. Me queda con el signo para ubicar el punto de corte. Bien. Veremos ahora qué pasa cuando faltan dos coordenadas, por ejemplo, la X y la Y, o la X y la Z. Bueno, acá están los casos que vimos anteriormente. ¿Qué forma toma la ecuación cuando es paralelo al eje Z, al X y al eje Y? Eso es lo mismo que se va repitiendo eje por eje. Si faltan dos términos con dos variables, que es lo que le había empezado a decir recién, el plano es paralelo a uno de los planos coordenados. ¿A cuál? Al que contiene las dos variables que están ausentes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ax más d igual a 0, o lo expreso de cualquiera de estas dos maneras, con la segmentaria, es un plano paralelo al plano IZ. Fíjense, acá yo tengo X, entonces es paralelo al IZ. Y el único punto de corte de este plano está sobre el eje X. ¿En qué parte del eje X? En a una distancia, a una cantidad de unidades igual a A. Me desplazo sobre el eje X y por ahí va a pasar el plano. Es paralelo al IZ, o sea, es un plano vertical paralelo al eje Y y al eje Z. Entonces, lo mismo, por ejemplo, fíjense, si tiene esta forma, con B de I más D igual a 0,
o esta segmentaria, yo sé que si corta solamente al eje Y, donde Y vale B, entonces es paralelo a las dos que están ausentes, que es X y Z, paralelo al XZ. Y si tengo un plano que tiene esta forma, va a ser un plano paralelo a XY, porque tengo solamente un valor de Z. Y ese plano va a pasar por Z cuando Z vale C, arriba o abajo, de acuerdo al signo. Va a ser un plano horizontal paralelo al XY, más arriba o más abajo. Bueno, acá, fíjense, este plano celeste es paralelo al eje Z, corta al eje X, corta al eje Y, pero es paralelo al Z. Lo estoy viendo al sistema. Fíjense, este es el primer octante, este que está marcado acá, los tres positivos. Fíjense a dónde pasa el plano. Acá lo estoy viendo de costado. Si yo lo giro a este esquema, un poquito más, lo roto en el sentido antihorario, voy a ver esto. Este es el plano visto de costadito, parece una línea celeste. Y lo veo que es bien paralelo al eje azul, el eje Z, que solamente corta al eje rojo y al eje verde, a X y Y. Bueno, y acá es lo que les decía. Acá están representados los tres ejes, y si tomo los ejes de A2 me marcan planos, ¿no es cierto? El plano más clarito, más amarillento, que está en horizontal, es el plano XY. Después tenemos el ZX, que es verde más oscuro. Este otro plano color más gris es el YZ. Y tengo un plano en cuestión, que es el plano color violeta, que es un plano paralelo al ZI. Fíjense, es paralelo al ZI, que pasa en el único punto que corta el sistema de ejes, es en X menos 5. ¿Puede ser? No, menos 6. No alcanzo a leer bien. Ese puntito ahí donde está la punta de la flecha, menos 2, menos 4, menos 6. Sí, es ahí. Es menos 6. Fíjense, esta es la ecuación del plano. Menos 2x menos 2 igual a 0. Despejo cuánto vale x, x menos 6. En el punto que es un punto en el espacio, el punto que se denomina menos 6, punto y coma 0, punto y coma 0. Me desplazo hacia el lado negativo 6 unidades, y ahí es el único lugar que corta el sistema. Fíjense, corta solo a ese eje, y es el único dato que forma parte de la ecuación. Y fíjense que para cualquier altura de Z que ustedes busquen el valor de X, va a ser siempre menos 6. Y para cualquier valor de Y, va a ser siempre X igual a menos 6. O sea, en cualquier parte del plano, X va a ser menos 6. Menos 6. Entonces, el lugar donde corta el plano a mi sistema de ejes es lo que le da, lo que identifica el plano, lo que le da entidad al plano. Yo puedo decir, cuando veo la gráfica, es el plano violáceo, color violeta. Pero si no, yo digo, es este plano. Es el plano que pasa por X menos 6. Entonces ya sé que tengo un sistema de ejes y que en menos 6 voy a tener un plano paralelo al XY que pasa por X menos 6. Eso es lo que lo define al plano, lo identifica que es ese plano y no otro. Fijémonos acá, ¿ven? Hay dos planos paralelos. No, bueno, es uno solo, es el oscuro que es paralelo al plano coordenado verde, me parece, ¿no? Sí. Bien, en este caso I menos 4. Es simplemente pasa por otro, corta en un solo punto. En el caso de que en la ecuación no existiera el término independiente,
estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De un plano que pasa por el origen. Acá estamos viendo, fíjense. Si no está el término D, tengo el sistema de los ejes coordenados tomados de A2 marcan los planos coordenados, que están todos representados en color celeste. Y una ecuación que marca un plano, que en este caso es el plano color violeta. Ese plano color violeta, fíjense, está inclinado con respecto al sistema de ejes, ¿m? Y pasa por el origen. ¿M? Es este plano que tenemos acá. Es un plano que viene inclinado. ¿Cómo sé yo que pasa por el origen? No hay término independiente. Fíjense, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y, la intersección con el eje 0. Es un plano que pasa por el origen. Bien. En este caso, por ejemplo, falta el término que no tiene ni X ni Y. Una ecuación que es 3z igual a menos 12. Perdón, 3z menos 12 igual a 0. Entonces, tenemos término independiente, pero falta X y Y. Entonces, resuelvo y me va a dar, si yo despejo mi única incógnita que es Z, me da el valor 4. El punto de intersección es 0,04. Entonces es un plano paralelo al plano XY que pasa por Z4. Único punto del sistema que es cortado por este plano. No hay intersección ni con el eje verde ni con el eje rojo. Solamente con el eje azul en el punto 4. Fíjense acá, dos planos paralelos, uno pasa por Z4 y el otro por Z2. Entonces, la ecuación de estos planos, Z igual a 2, Z igual a 4. Aquí tenemos, fíjense, otros planos paralelos, pero no son paralelos entre sí, pero no paralelos a un plano coordenado, porque acá el plano coordenado es este gris, es el plano XY. En este caso, el azul y el violeta son paralelos entre sí. Fíjense que tiene menos una X más Y más Z igual a 3, y en este es menos una X más una Y más Z. Esto es exactamente igual, por lo cual me determinan la misma inclinación del plano, el mismo sentido, pero el término independiente es diferente. En uno es 3 y en otro es menos 1. Y eso hace que no sean el mismo plano. Son planos que tienen la misma inclinación, son paralelos entre sí, pero fíjense que están en diferente posición en el espacio. Entonces, cuando las variables y sus factores, ¿no es cierto?, son exactamente iguales, nos hablan de planos paralelos. Lo que varía la posición y la distancia del origen es el término independiente, que en este caso está de este lado, ¿no? Podríamos pasarlo al otro miembro de la igualdad, como menos 3 igual a 0, o como más 1 igual a 0. Y ahí tenemos estos dos planos. Fíjense, otro ejemplo acá de planos paralelos. Fíjense en estos que son como traslúcidos, como si fueran de vidrio. La marca que deja el plano al encontrarse con los planos coordenados nos ayudan a identificar los planos entre sí. Igual que acá, esas marcas se llaman trazas. Fíjense, podemos asimilar
Miren como si fuera un edificio, los diferentes pisos como planos paralelos, paredes. Bueno, y acá un resumen. Por ejemplo, si falta D es el término que me dice a qué distancia se encuentra el plano del origen del sistema coordenado, ¿cierto? Entonces, si falta D es que no está a ninguna distancia, pasa por el origen, como en este caso, en el caso número 2. Si es paralelo al eje Z, ¿por qué sé que es paralelo al eje Z? Porque no está en la ecuación. Cuando falta Z, por ejemplo, como en el caso número 3, si me falta una coordenada, una variable, es que a esa variable, a ese eje no lo corta, entonces es paralelo a ese eje. Fíjense acá, si falta el eje Z, pero también D, entonces ese plano contiene al eje Z. No solamente es paralelo, digamos, como si fuera paralelo, si yo lo empujo hacia el eje Z, va a llegar un punto en que el eje Z va a quedar adentro de ese plano. En ese caso, es el caso 4. No tengo ni Z ni D. Ni C ni D. Entonces, lo contiene al eje. Y cuando me faltan 2, me queda solamente, por ejemplo, en este caso el X. 2 y D te falta. Y D, perdón, queda solamente 1. Quiere decir que corta es un plano paralelo, en este caso, si tengo X, va a ser paralelo al plano ZI, y esa es la ecuación de ese plano. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que veamos algo? Por chat, nada. Oralmente. No, también. profe, está bien. Está bien, bueno. El tema es como medio... abruma más, no es difícil, es fácil. Agárrenlo y van a ver que es bastante más fácil de lo que parece, porque a lo mejor hay muchas letras y demás, pero con la explicación de esta clase, si ustedes hacen los ejercicios o repasan toda la parte teórica, van a ver que no es tan... Y en el PDF con ejercicios resueltos tienen varios ejemplos. Tienen varios ejemplos como para que vean... Paso a paso. Lo más importante de plano que las ecuaciones tienen dos formas de presentarse, la segmentaria, ¿no es cierto?, y la cartesiana. Fíjense otra cosa que todavía no hemos visto, pero que les va a servir para más adelante. Las variables, que son X, Y, Z, que son las coordenadas, la tríada de coordenadas de un punto en el espacio, están todas elevadas a la 1. Simplemente eso, tengan presente que esto está elevado a la 1. Ya van a ver en otras superficies cómo eso cambia. Y ensayen el despeje de cómo pasar a la segmentaria, por ejemplo, que es, bueno, simplificando y haciendo dividir una fracción por un número, cómo se divide una fracción por un número. Creo que eso es simplemente lo único que operativamente les puede complicar. Lo demás es muy sencillo. Es mentalmente ubicarse en el espacio y empezar a que ubiquemos puntos en el espacio y bueno, y esos puntos forman un plano. Por mi parte, si no hay preguntas, hasta acá llegamos. Bien. ¿Hay algo en el chat de ustedes que lo pueden ver? No hay nada, Ale. No hay nada, entonces nos despedimos hasta la próxima clase. Bueno, profe, gracias. De nada. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, nos vemos.